Bueno, tenemos hoy el tremendo gusto de tener con nosotros en el estudio virtual del programa de Fogón en Fogón en Argentina y de Frecuencia 808 de Salinas, Uruguay, a un artista que está viviendo en Miami, pero es uruguayo. Richard, buenas tardes, ¿cómo estás, querido? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo llegaste a Estados Unidos? Al principio, ¿cuándo te fuiste del Uruguay? Me fui al Uruguay por ahí en el 86, creo que fue a finales del 85, principio del 86, si no recuerdo mal, y me fui a vivir a Caracas, Venezuela. Mi padre se había ido unos años atrás y se había instalado allá y empezó una nueva vida. eh, Le fue bien con el trabajo y de a poco fue trayendo a la familia y bueno, nos fuimos de a uno en uno y yo me fui por ahí en esa fecha y tenía como unos 13 14 años. Entonces, viví 10 años en Caracas y después por mi propia cuenta me fui a vivir a la ciudad de Nueva York. Llegué a Nueva York en febrero de 1996. Y el año pasado, a raíz de la pandemia, eh, decidimos con mi familia mudarnos para el sur de Florida, en las afueras de Miami. Y bueno, y acá llevamos como casi 2 años, año y medio más o menos. O sea que Richard, ¿y vos cuándo comenzás tu carrera artística como artista visual? como artista visual fue en los 90. Yo llevaba toda una vida haciendo música desde muy temprana edad, y pensé que iba a ser músico. Y sí, a mediados de los 90 empecé con las artes plásticas y a desprenderme un poco de la música. Y ahí fue que comencé a estudiar arte seriamente, ¿no? Es una carrera de pintura en una escuela privada que se llama The Art Students League of New York, donde estudié con grandes artistas, con grandes maestros. Y uno de mis artistas favoritos ahí se llama Larry Poons, que él fue de por sí discípulo de Barney Newman y llevaba toda esa tradición del color field painting, ¿no? Y después, cuando tuve la oportunidad de ir a la universidad, hice la carrera universitaria en video y fotografía. Y sucesivamente hice mi posgrado en una maestría, ¿no? Un MFA que se denomina en Estados Unidos, en arte interdisciplinario con enfoque en arte sonoro, más que todo. Y eso fue en la Universidad Bard de Nueva York también. Entonces, bueno, sí, he llevado a lo largo de los años todo un desarrollo que involucra muchos medios y mucha exploración de medios. Y, y por eso, bueno, siempre, bueno, no siempre, pero últimamente me siento más confortable autodescribiéndome como un artista multimedia, ¿no? Que no hace hincapié en un medio, técnica específica, digamos, ¿no? Por encima de alguna otra. Contame un minuto qué fue lo que te impresionó de este artista en la escuela esta, tu primera tu primer contacto con la academia, digamos, ¿no? No sé si era academia, se puede llamar academia. Sí, bueno, está lo que se le llama la Escuela de Nueva York, The School of New York, que es algo muy, muy específico que revienta, digamos, con el expresionismo abstracto, después el color field painting, después el post-minimalismo, bueno, el minimalismo, el post-minimalismo.
Y y hay muchas variantes. También, bueno, está todo lo que sucedió con Fluxus, la escuela de John Cage. Es algo muy, muy fuerte, ¿no? Muy potente que tiene un poder de influencia bastante grande. Todo eso a mí me pareció muy seductor y básicamente, bueno, exploré muchísimo y tuve la oportunidad inclusive de, a primera mano y a segunda mano de estudiar con gente bueno, que participaron directamente en muchos de estos movimientos, ya personas mayores, ¿no? Pero considero que también fue un privilegio, ¿no? Haber iniciado mi carrera y estudiado, ¿no? Académicamente en esta ciudad y haber tenido la oportunidad de estar, sí, de haber estudiado con grandes artistas, ¿no? Richard, el trabajo vos lo llamás multimedia. Entonces, aquí, cuáles son los elementos, los soportes que intervienen en este trabajo en multimedia? Eh, ¿A qué te referís con soportes? Como ¿Cuáles son las exactamente. tecnologías? ¿Cuáles son las tecnologías? La Mm. computación, la robótica, en ese sentido. Sí, bueno, eh, yo por ser de la generación que soy, crecí, me eduqué y tuve la experiencia de- de- de tenerlo todo analógico, ¿no? Por mucho tiempo. Y también viví el cambio de la explosión digital, el computador personal y la capacidad de repente tener la opción de hacer las cosas por uno mismo, ¿no? Aprender sistemas, aprender programación, aprender aplicaciones, algo que quizás en los 90 era muy difícil, era un privilegio de muy poco, se volvió algo del consumo mayoritario, ¿no? De repente cualquier persona que tuviera acceso se compraba un ordenador y empezaba a hacer video, empezaba a hacer esto, empezaba a hacer lo otro. Pero sin embargo, nunca perdí el interés por lo analógico y, y considero que el medio en sí es una herramienta, no es un resultado final. Entonces, para mí, esto es una cosa personal, consideraba que si un medio tenía demasiado peso y se volvía algo digamos, que tenía una firma específica en el trabajo en sí, eso ya me incomodaba bastante. Entonces encontré una riqueza vasta en mezclar lo analógico con lo digital y desarrollar obras que esconden el proceso o no se entiende exactamente con certeza qué es lo que está pasando. Pero en lo de multimedia también tiene mucho que ver porque, bueno, me inicié creativamente con la música, después brinqué a las artes plásticas, de las artes plásticas brinqué a las artes de tiempo, ¿no? Bueno, la música también es un medio de tiempo, o sea, empecé a explorar imagen en movimiento y después, a lo largo de los años, regresé a lo sónico, ¿verdad? A lo auditivo, pero no a través de la música, sino a través de lo matérico y lo ontológico, ¿no? Más un proceso de material, de ideas. Pero, pero entonces, no sé, o sea, no consideraba que podía darle como una significancia a un medio o a una técnica más sobre la otra. Porque en mi trabajo está todo involucrado, está todo mezclado. Y, y bueno, y te puedo decir también que en lo visual, una de las cosas que más ha influenciado e informado mi trabajo es la pintura. Este, Está muy metido en todo lo que hago. Yo siento que veo como un pintor, pero no hago pintura desde, digamos, desde un punto de vista tradicional, ¿no? Sino que en mi trabajo la pintura siempre se está reinventando por medio de otros medios más contemporáneos.
Claro, ahí hay una de las obras importantes tuyas, un hito fue lo del Times Square, donde hay una gran presencia del color. Contanos un poquito ese trabajo. Sí, sí, ese trabajo es muy significativo y aparte es una de las obras que está también en Trasemesférico en Montevideo, en el Museo Gurvich. Eh, yo venía trabajando bueno, eh, participé pues esto es importante decirlo, participé en la primera exhibición de arte moderno, perdón, de la primera exhibición de arte sonoro en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el 2013. Eh, y fueron 16 artistas, yo fui el único de origen latinoamericano en la exhibición. Y, y esa exhibición obviamente le subió mucho mi perfil a mi trabajo. Entonces se acerca la organización Times Square Alliance de Nueva York y hablan con mi galería en el momento y le dicen bueno, que les interesaría invitarme a hacer un trabajo que se pueda mostrar en las pantallas de Times Square. Ese es un proyecto que le llaman Midnight Moment, momento de medianoche, y, y cada artista tiene que desarrollar una obra de 2 minutos con 50 segundos o adaptar una obra a ese tiempo. Porque lo que hacen es que los últimos 3 minutos antes de la medianoche quitan toda la publicidad y posicionan una obra que se, que se puede ver por ese lapso de tiempo, ¿no? En realidad son 2 minutos con 50 segundos porque 10 segundos son dedicados a las letras informativas, los anuncios de la obra, de la ejecución, todo eso. Entonces, bueno, ellos querían trabajar con un artista sonoro, pero el espacio en sí, el ambiente es anti eso, ¿no? Porque no es posible, porque lo único que hay son vallas electrónicas, ¿no? Para presentar cualquier trabajo. Eh, pero bueno, yo venía trabajando de por sí en una serie que se llama Perceptual, donde el resultado final es una obra vertical de imagen en movimiento que tiene una sensibilidad muy pictórica, pero se siente también, se percibe como no podría decir como un cuadro líquido, ¿no? Algo que está cambiando de color, de humor, de tonalidad, de ambiente y todo. Y, y yo lo que utilizo es sonido para activar ese tipo de imagen, ¿no? Y el proceso básicamente consiste en que trabajo con material, trabajo con sonido, desarrollo una composición sonora y después, algorítmicamente, en procesos generativos, utilizo el sonido para generar todo lo que sucede con la imagen. Entonces el sonido se vuelve como instrumental y protagonista, ¿verdad? Para desarrollar todo lo que pasa con la imagen del movimiento. Y al final, bueno, quito el sonido, dejo la imagen del movimiento y uno tiene la oportunidad de ver una obra con una sensibilidad muy pictórica en un formato vertical que está colgado en la pared como un cuadro, pero en realidad lo que estás viendo es una experiencia sonora sin utilizar el sentido auditivo, ¿no? Como tal, sino es por medio de la visión. Y eso, bueno, tiene mucho que ver con un desarrollo de muchos años que, donde, que es donde estoy explorando cómo el sonido y la imagen se pueden integrar y en vez de hacer una pieza sonora y después ponerla como una pieza visual, siempre he estado como buscando estrategias y métodos en los cuales ambos medios estén entrelazados, ¿no? Uno active el otro y viceversa, o se cancelen, o haya algún tipo de interacción orgánica.
Y eso fue uno de esos procesos y series donde desarrolló eso. Entonces, cuando se me acerca esta organización, dije, bueno, esto es perfecto porque es un tipo de obra que de por sí necesito ese tipo de tecnología. La escala impecable porque esas vallas electrónicas de Times Square hay de muchos tamaños y formatos, pero suelen ser muy grandes. Y no, viene perfecto porque la gente quería, bueno, una obra de naturaleza sonora, de arte sonoro, ¿verdad? Pero no había forma de escuchar nada que se presentara ahí, entonces resultó algo genial. Les hice la propuesta y la aceptaron. Y bueno, la última obra fue la que hice para ese entorno y fue con la que cerré la serie. Y esa es la obra que está en el museo. Esa, es decir, que la traducción, el sonido era el sonido que estaba en ese momento en Times Square o es otro sonido el que Eso se es tradujo. sí, esa es una buena pregunta porque justamente no hablé de eso. Cada obra tiene un proceso único, ¿verdad? No repito el proceso de una obra a la otra, simplemente utilizo un nuevo material, es una nueva composición sonora, tal. Pero en este caso, lo que más me parecía relevante es que el sonido tenía que venir de ese, sí, de ese perímetro. Entonces, lo que pensé hacer fue dedicarle tiempo al lugar y ir ahí a diferentes horas del día y grabar mucho sonido y tratar de descubrir todo tipo de capas que me dieran un material con cierta riqueza y utilizar todas las técnicas posibles de grabación de audio. Y eso fue lo que hice. Pasé por ahí entre 1 o 2 semanas en esa zona, dentro de todo ese perímetro, simplemente grabando audio. Y utilicé muchas técnicas, muchos tipos de micrófonos de campo, micrófonos de contacto, capturas electromagnéticas, y bueno. Y en base a eso, sí, o sea, creé una composición y por medio de la composición la imagen de movimiento. Porque la idea también era, bueno, presentar una obra que se conectara directamente con el lugar, que tuviera un carácter como diríamos en inglés, de site specific, ¿no? Eh, y, y eso sí, ese era como el objetivo principal, conectar con la zona y lograr un tipo de obra que naciera de la zona y se presentara y se consumiera en la zona misma. Richard, tu muestra en el Museo Gurvich es una retorno al Uruguay o ya habías estado en alguna otra vez exponiendo? Fue un retorno por segunda vez porque yo la primera vez que regreso al Uruguay fue en el 2011 para otro proyecto expositivo y fue en el EAC, en el Espacio de Arte Contemporáneo, y vino curado también por otro uruguaya que ha hecho su carrera y vive en el extranjero desde hace muchos años, que se llama Laura Bardier, y ella presentó mi trabajo, presentó una propuesta y se la aprobaron y desarrollamos el proyecto. Y fue sí, una exposición individual en su mayoría de obras de video. Y fue la primera vez que venía al Uruguay después de 20 años, porque yo me fui de chico y regresé 1 o 2 veces. Y creo que después, o sea, sí, después como pasaron 20 años, y entonces regresé con ese proyecto, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy linda. Am, Eso fue hace 11 años atrás, ¿verdad? En comparación o en relación al proyecto del Museo Burbich. Entonces, claro, esta vez que fui, habían pasado ya 11 años desde la última vez que había estado. Richard, contanos alguna de las obras que se está exponiendo en el Gurvich. Bueno, esta, la que acabo de hablar, que se llama Perceptual Sonic Landscape Midnight Blink,
Después, otra obra que me pareció muy importante presentar fue La liberación del sentido, The Liberation of Meaning, que es una obra generativa que la ejecuta con una computadora y se basa en la poesía de Mario Benedetti. Eh, y lo que la obra hace es reconfigurar los poemas de Mario Benedetti y darle un nuevo sentido al, al- a su obra, ¿no? Entonces, es un proceso que deconstruye su obra misma como tal y la reconstruye con nuevas estructuras relativas, digamos. Y, y entonces, bueno, la gente escucha y, y la obra de por sí, o sea, bueno, me parece que la obra hace varias cosas. Por un lado, está el carácter sonoro, que es algo que tiene que ver mucho en sí con su voz. Y una de las cosas que me atrajo del material en sí, primero que nada, fue el carácter de la voz de Mario Benedetti. Porque yo me topé con este disco, que es un CD grabado por él mismo, de su libro, y, y lo tuve por muchos años, pero lo que me impactó cuando lo escuché por primera vez fue el carácter de voz, que era algo que tenía una fuerza que iba más allá del sentido mismo de las palabras, ¿no? Eso me gustó mucho. Y después, bueno, o sea, obviamente fue una conexión con mis raíces, con el Uruguay, sin conocer mucho la obra de Mario Benedetti. Este, consideré que era un trabajo muy relevante, muy importante y una forma de conectar también con el país. Y decidí, bueno, sin destruir o enmascarar su trabajo, más bien hacer un tipo de obra que rindiera un poco como homenaje. Y parte del proceso de presentación era, bueno, delatar completamente lo que estaba pasando. Y lo que pasa es que cada poema que él tiene lo corté lo más chiquito posible, sin que ese corte perdiera el carácter de voz o fonético, ¿no? Y traté de crear la mayor cantidad de pistas posibles. Y eso se lo hice a cada poema. Y bueno, y la obra cuando toca tiene tres decisiones que tomar. Si cuando agarra una voz o uno de esos cortecitos, lo puede mandar al parlante izquierdo, lo puede mandar al parlante derecho o lo puede mandar en estéreo. Al hacer eso crea una sensación de campo, ¿no? De campo espacial. Y el programa siempre va a tomar dos sonidos a la vez, pero como los sonidos son de diferente duración, hay un tercero como que se va montando. Entonces cuando escuchas la obra es como que los dos parlantes están teniendo una conversación consigo mismo. Entonces el sonido pueden ir de acá, pueden ir de acá o pueden ir de ambos lados. Y a veces suena uno en estéreo y el otro suena del lado izquierdo o del lado derecho. Y crea esa relación. Y los parlantes se están viendo, son dos parlantes y se están viendo y el espectador, bueno, se encuentra dentro de ese espacio y participa en esa escucha, ¿no? Y a veces se forman unas relaciones muy lindas y a veces no tiene ningún tipo de coherencia, pero nunca deja de sonar atractivo y curioso, ¿no? Y el programa, bueno, es un programa que yo diseñé, pero que contraté un programador que lo desarrolló. Y la obra nunca se repite igual, puede sonar infinitamente hasta que se apaga. Y bueno, y es así. Esa obra se llama The Liberation of Meaning, en español, la liberación del sentido, ¿no? Y consideramos que era muy importante que estuviera en la exposición, ¿no? Por la conexión con el país y la cultura uruguaya. Del resto, tengo también 30 ciclos de Flux, que es una obra infrasónica que
descubre energía que es invisible a nuestros sentidos, ¿no? En este caso, utilizo una onda sonora de 30 ciclos que está justo por debajo de la escucha humana y mando esa información sónica a parlantes. Como no lo podemos escuchar, le adhiero a cada parlante una cuerda que va pegada al centro del parlante y cuando la onda sonora, ¿verdad?, se activa, hace vibrar los conos, pero no lo escuchamos, entonces crea una visualización por medio de energía cinética, ¿no? Y eso nos hace pensar que vivimos en un mundo donde estamos rodeados de información o de elementos que son invisibles a nuestros sentidos, pero nos están afectando. Am, Otra obra, ah, Cuatro puntos cardinales, que es la obra que está entrelazada con la obra de Masi, que es la del colchón, donde él tiene un lente que se informa de la gama de colores de mis trabajos. Es una obra que toma en consideración la territorialidad y el espacio y tal, pero lo pone todo en un mismo plano. Es como quizás eso se conecta un poco con las nociones del cubismo, ¿no? De agarrar un objeto tridimensional y capturar o interpretar todos los ángulos y ponerlo en el mismo plano. Tiene una idea similar en ese sentido, donde si uno considera los cuatro puntos cardinales, pero en este caso está todo presentado en un mismo plano y lo puedes ver todo al mismo tiempo. Am, la otra obra, Cut, que es una guillotina de cortar papel, donde tiene un parlante adherido justo en el centro que toca perpetuamente el sonido de la guillotina cortando papel. Esa obra es como un espejo, eh, eh, ¿verdad? De asociación libre, como uno diría en psicoterapia, donde uno vuelca o interpreta lo que siente, ¿no? En base a sus propias emociones o sentimientos. Pero la idea en sí parte de lo impactante que es el acto de cortar, que es un objeto que se usa para editar, para deshacerse de las partes de otro objeto de papel, digamos, que uno no desea, y cómo se conecta con el ser humano en su proceso de vida, en su proceso emocional, ¿no? Que uno también corta y se deshace de experiencias traumáticas, de dolor, malas memorias, personas, etc. Entonces, de esa manera, bueno, la obra juega con eso. Y en sí la obra es como una especie de ready-made con el elemento sónico adherido, ¿no? Pero también, bueno, tiene su simpleza y su eficacia en el impacto del objeto como tal. Am, y creo que esas son las 5 obras. La de Perceptual ya te la había contado. Me la contaste, sí. Sí, es muy impactante esto el corte de papel, es muy impactante. Y Richard, la verdad que fue un gustazo charlar contigo, conocer así de primera mano con tu voz esta explicación de las obras. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto, y por darnos difusión de la exhibición. También, bueno, trabajar con Masi y con el equipo del Gurbich fue un gran placer. Y con la curadora Cecilia Fajardo Gil, también, que es excelente. Y no, en realidad todo fue una experiencia impecable, con un resultado muy, muy agradable, ¿no? Bueno, estaremos atentos a tu tercera visita con esta traducción de sonido, color, visión, que nos lleva a una dimensión completamente distinta del arte, ¿no? Gracias.
Sí, no, muchísimas gracias, gracias a ti también y sí, por favor, mantengamos en contacto y siempre a la orden. Un abrazo y suerte con la tormenta que se está acercando, ¿no? Sí, sí, ¿Qué nombre lleva gracias. esta tormenta que viene? Nicole. Nicole. Bueno, te mando un abrazo, suerte. Gracias, Roberto, un abrazo.